En Red Más Noticias, habla el presidente. Señor presidente, muchas gracias por recibirnos aquí en el Palacio de Nariño. Buenas tardes. Muchas gracias, Giovanni, un gusto tenerlo acá. Señor presidente, en este paro, que ya lleva 22 días, hay diferentes caras. El país ha visto muchas cosas, pero tal vez lo que más ha venido afectando son los bloqueos. Presidente, ¿quién gana y quién pierde con estos bloqueos de las ciudades, de las carreteras? Pues primero, Giovanni, yo empiezo por hacer una reflexión de fondo. Hay una cara, como usted bien dice, y es la cara de un país que ha sido golpeado por la pandemia, donde hemos visto que hay afectaciones a muchos sectores de la población. Y por supuesto, en nuestro país es legítimo, es además reconocido en la Constitución, que se puedan expresar pacíficamente los sentimientos, sobre todo porque tenemos esa libertad de expresión. Lo segundo es que hemos visto también unas situaciones de vandalismo, violencia, si se quiere terrorismo urbano de baja intensidad. Y hemos visto otra expresión violenta que son los bloqueos. Los bloqueos son una expresión violenta porque afectan los derechos de toda la sociedad colombiana. Nadie gana con un bloqueo. ¿Qué logra un bloqueo? Afectar que lleguen los alimentos, que lleguen los medicamentos, que lleguen las vacunas, afecta el aparato productivo, hace perder puestos de trabajo. Entonces, claramente, los bloqueos son un sabotaje a los derechos de todos los colombianos, son una especie de secuestro donde se quieren cerrar las arterias del funcionamiento de una nación. Y además son un delito en nuestro Código Penal, están rechazados en todo el marco normativo y yo creo que afectan a la sociedad en general indiscriminadamente. Y por lo tanto no es negociable esa vía de hecho, no es un asunto de concertar. Se debe siempre tener la capacidad de escuchar a las comunidades, pero los bloqueos no pueden ser en una sociedad democrática y de libertades. Y por lo tanto hay que enfrentar esos fenómenos. Y también nosotros todos tenemos que rechazar la violencia, rechazar cualquier forma de violencia. Por eso nosotros hemos sido claros que a ese vandalismo, a ese terrorismo urbano, a esa capacidad de destrucción y también cuando se presentan expresiones contrarias a los derechos, como son los bloqueos, tenemos que actuar dentro del marco de la Constitución y la ley para hacerla defender. Y claro, también con una cosa muy clara, una fuerza pública que tiene que actuar con proporcionalidad, en apego a los derechos humanos y con una línea, cero tolerancia a cualquier conducta que sea contraria a la Constitución y la ley. Pero los colombianos tenemos que unirnos en ese propósito, todos, rechazar los bloqueos porque son una expresión violenta, aunque se haga sin armas, aunque se haga sin agresión, bloquear el desarrollo, bloquear el empleo, bloquear la alimentación, es algo que sencillamente tenemos todos al unísono que rechazar. Señor presidente, ¿cómo se desbloquea? Y se lo pregunto porque el domingo usted anunció un despliegue total de la fuerza. Vemos a la SAC diciendo que es de horas, porque el suministro para los alimentos de los animales pues se está acabando. Camacol dice que hay 500.000 empleos en riesgo. ¿Cómo lograr ese desbloqueo con una proporcionalidad de la fuerza, pero siendo efectivos? Porque estamos a viernes y todavía hay vías bloqueadas. Es que esa es una muy buena pregunta, Giovanni. Primero, porque cuando usted ve lo que ha pasado en las últimas 3 semanas, se ha ido avanzando en el desbloqueo. No obstante, siguen presentándose algunos bloqueos en el país. Y hay que actuar con proporcionalidad, con los derechos humanos, pero también teniendo en cuenta algo que es muy importante. Y es que hay muchas personas detrás de algunos bloqueos que lo que están buscando es provocar a la fuerza pública para que se dé un desenlace que tenga fatalidades y por esa vía deslegitimar también la acción del Estado y tratar por esa vía de incinerar más sentimientos de odio en el país para infuriar a la población. Entonces se tiene que actuar ¿cómo? Con la proporcionalidad, con el despliegue y por supuesto también dentro de esa misma forma de actuación siempre hay una línea persuasiva preliminar que la adelantan los alcaldes, que tiene el apoyo también de la fuerza pública, pero el mensaje primero hay que decirle al ciudadano, lo que usted está haciendo no está permitido, es un delito, está además rechazado por todas las leyes que usted se imagine en nuestro país. Usted tiene una preocupación, muy bien, tramite esa preocupación a través de su gobernante local o si quiere en la interlocución con el gobierno, pero el bloqueo se tiene que levantar.
Y claro, en esos retos que son grandes, no solamente es desbloquear, porque nos hemos encontrado con situaciones donde se desbloquea y a las pocas horas vuelven otra vez personas a generar obstrucción. Es desbloquear y es consolidar. Pero sobre todo, lo que también ha servido mucho, Giovanni, es que cuando actúa también la fuerza pública, sale mucha ciudadanía también a respaldar esa acción con un clamor legítimo. Dejen trabajar, dejen vacunar, no nos afecten los derechos. Porque una cosa es la protesta pacífica y otra muy distinta. Es un acto violento como es un bloqueo. Y yo quiero también en eso decir que hay unas líneas de responsabilidad que también son de los gobernadores y de los alcaldes. Por eso nosotros hemos dicho máximo despliegue operacional con alcaldes y gobernadores para que ellos también en su función de orden público hagan cumplir la Constitución y la ley en su jurisdicción. Señor presidente, ha habido casos de exceso de la fuerza pública, es innegable. ¿Le ha faltado al gobierno a usted ser más enfático al rechazarlas? Y se lo pregunto porque el Comité del Paro, uno de los inamovibles que dice, es que no siente que el presidente rechace esos excesos de la policía. Mire, Giovanni, qué bueno que me permite usted también decir esto. Que en Colombia se presenten abusos de la fuerza pública, sí, eso ha ocurrido y puede ocurrir y ocurre, pero miremoslo en qué contexto. Solamente hablando de la Policía Nacional de Colombia, es una policía que adelanta más de 30 millones de procedimientos al año. De 30 millones de procedimientos al año, nos hemos encontrado en años con 1.000, 2.000 denuncias de posibles abusos. Se investigan y se sancionan. Estamos hablando de 30 millones de procedimientos. Y esos casos se presentan en el mundo entero. Se presentan, usted los ha visto en el caso de Estados Unidos, el caso de George Floyd, o inclusive el de Rodney King, que fue muy famoso años atrás. Entonces, esos casos se presentan. Pero ¿cuál es la línea? La mía, pero también la de la institución. El rechazo categórico a cualquier conducta contraria a la Constitución y la ley, que nosotros la hemos enmarcado dentro de un principio: cero tolerancia, cero tolerancia. Si usted ve lo que pasó el año pasado en Estados Unidos con George Floyd, y usted ve el caso de Javier Ordóñez, usted analice cómo fueron los tiempos de retiro de la institución, los tiempos de captura, los tiempos de judicialización y los tiempos de sanción. Y eso le demuestra a usted que la misma institución policial tiene esa capacidad de reaccionar institucionalmente para que esa política de cero tolerancia se aplique. Pero también muy importante poner otra cosa en contexto. ¿Cuántos policías también han sido agredidos? Cuando usted va a más de 700 policías agredidos, pues estamos hablando de que eso no es una expresión pacífica. La policía está siempre para garantizar el derecho a la protesta pacífica, pero la policía tiene que intervenir con protocolos muy claros cuando hay desmanes, disturbios o hechos criminales. Entonces es muy importante, cero tolerancia de cualquier conducta de un miembro de la fuerza contraria a la Constitución y la ley, pero también cero tolerancia frente a las agresiones a los servidores públicos, que son los que protegen a todos los colombianos. Del otro lado, señor presidente, también hemos visto policías que han intentado quemar vivos. Hoy conocimos la historia de la patrullera que intentaron violar. ¿Cómo está la moral de la policía en este momento? Mire, yo le voy a contar una cosa, Giovanni. Yo he tenido la posibilidad en estos casi 3 años de la presidencia de interactuar mucho con la policía. Y a mí me parece muy importante que nos salgamos por un instante de la coyuntura y nosotros nos demos cuenta lo que es la Policía Nacional. Son cientos de miles o más de 100.000 hombres y mujeres que están desplegados en el territorio colombiano, respondiendo a la lucha contra el crimen organizado, a la lucha contra el narcotráfico, luchando contra los abusos de los niños, luchando por la protección del turismo y del medio ambiente, luchando en el orden público y con una gran mística, una institución que tiene más de 128 años. Personas abnegadas, trabajadoras, llenas de entusiasmo, de espíritu de servirle a la ciudadanía. Y esa institución nosotros tenemos que protegerla, reconocerla, pero también exigirle. Entonces la institución tiene una gran ventaja, que es una institución que constantemente está mejorando sus procedimientos y su actuar. 30 millones de procedimientos policiales al año. Y cuando usted ve también las denuncias de abuso sobre ese universo, son mínimas, pero se tiene que actuar.
Y hemos visto unas agresiones también a miembros de la fuerza pública que tenemos que rechazar categóricamente. Ese intento de abuso sexual de una patrullera en la ciudad de Cali por parte de vándalos, así como nosotros, siempre tenemos esa claridad de lo que está bien y lo que está mal como sociedad, tenemos que ser muy claros en condenar esos hechos. Pero algo que además es muy importante decirlo, la institución, Giovanni, tiene un gran espíritu de cuerpo, pero de servirle a Colombia. Todos los colombianos los hemos visto a ellos entregar sus vidas si es necesario por defendernos a todos. Entonces yo siempre digo, máximo aprecio, máximo reconocimiento, pero también máxima exigencia cuando hay alguna conducta de alguno de sus miembros que sea contraria a la Constitución y la ley. Y algo que también es muy bonito, el proceso de reforma de la policía que nosotros empezamos en nuestro gobierno, que lo hemos llevado al Congreso con el general Vargas, con el ministro Molano, es justamente para ir mejorando siempre la formación en derechos humanos, hacer más visible el actuar y sobre todo fortalecer el servicio de seguridad ciudadana, que es alrededor del 30% del total de la fuerza de policía. Ese servicio necesita ser más visible a la gente, ante el ojo del ciudadano, desarrollar los body cams para grabar los procedimientos, tener un seguimiento minucioso de si ha activado el arma un oficial en el día, cuál es la trazabilidad. Y algo también fundamental, estar entrenado para soportar muchísimas veces insultos, agresiones en momentos muy difíciles y mantener siempre la autoridad, pero la calma y la contundencia necesaria para velar por los derechos de todos los ciudadanos. Señor presidente, a nivel internacional hay un reto, o por lo menos desafío muy grande que hay en la opinión pública afuera. A usted le están diciendo genocida, le están diciendo incluso que es un dictador. ¿Usted qué siente cuando ya uno ve eso en medios y en discursos internacionales? Esa es una de las cosas que también es importante poner dentro de las caras de lo que llaman ahora las narrativas. ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto noticias falsas, Duque genocida, Duque dictador. Yo soy un demócrata, Giovanni. Yo llegué a la presidencia de la República con la máxima votación que ha tenido un presidente en este país, más de 10 millones de votos. Pasé por la mayor votación en una primera vuelta, la mayor votación en una consulta abierta y más de 16 encuestas dentro de mi propia colectividad política para ser candidato presidencial. En mi vida, y óigamelo muy bien, en mi vida he hecho política con odio o con agresión y jamás he defendido la lucha armada, jamás he defendido la lucha armada como expresión política. Siempre he condenado el terrorismo y siempre he creído que en una democracia no puede existir ningún testimonio que valide la violencia. Porque lo que hemos visto en nuestro país históricamente son muchas personas que decidieron hacer política, entre comillas, con armas, que en realidad lo que estaban era cometiendo crímenes, secuestrando, asesinato, y que pretendieron por décadas presentarse como salvadores de la patria. Yo he rechazado siempre ese tipo de conductas. Y lo segundo, desde el primer día de mi gobierno, dije que este gobierno iba a velar por la protección integral de los derechos humanos. Tenemos un plan, una agenda de derechos humanos desarrollada. Y adicionalmente, he condenado internacionalmente y he denunciado a quienes han apelado a prácticas autoritarias, a quienes han apelado a la destrucción de la democracia o inclusive a conductas genocidas. Y lo he hecho con la firme convicción de que ese tipo de prácticas no tienen nada que ver ni con mis convicciones ni con mis valores. Y yo creo que quienes han tratado de hacer ese daño, no solamente es un daño a Iván Duque, es un daño a Colombia. Esta es una democracia que ha pasado por momentos difíciles, que está enfrentando una pandemia, los efectos sociales de una pandemia. Pero de ahí a deslegitimar la institucionalidad, a tratar de cuestionar la institucionalidad, a tratar de cuestionar las funciones que tienen distintos entes del Estado, eso no lo podemos permitir porque es una agresión a lo que nosotros hemos consolidado como república con tanto esfuerzo. Presidente, sigo en cómo nos ven afuera. Perdimos el grado de inversión. Recuperar esa confianza, sí o sí tiene que pasar por una tributaria. Mire, Giovanni, yo advertí muchas veces cuál era el riesgo. Primero, nosotros enfrentamos, antes de llegar a la pandemia, habíamos duplicado el crecimiento entre el año 2018 y el año 2019. Yo recibí una economía creciendo al 1,7, finalizamos el 2019 creciendo al 3,4,
éramos de las economías que más crecía en América Latina, redujimos el déficit, teníamos por primera vez un superávit fiscal primario en casi 7 años, empezó el año 2020 con crecimientos de por encima del 4 en enero y febrero y se vino la pandemia. ¿Qué hicimos? Aumentamos el déficit, aumentamos el endeudamiento, lanzamos los programas sociales, duplicamos las unidades de cuidado intensivo y por supuesto esas cuentas se tienen que pagar. Y nosotros habíamos presentado un proyecto donde lo que más se buscaba era que el 50% más pobre de la población tuviera un ingreso económico garantizado para derrotar la pobreza extrema. Y siempre dijimos, este debate se tiene que dar en el Parlamento, que es donde siempre se ha dado históricamente. Vimos desafortunadamente que muchos de esos propósitos claros, educación gratuita, el subsidio al empleo, el PAEF, el ingreso solidario, además extendiéndolo a la población y aumentando su ingreso familiar, pues terminó siendo prácticamente deconstruido con una serie de elementos que lo que buscaban era generar odio. Y ante una situación de esas, nosotros decidimos retirémoslo y construyamos un consenso. Pero siempre le advertí al país que nosotros podríamos perder el grado de inversión sencillamente si no dábamos una discusión clara, madura, institucionalmente madura en el Parlamento de Colombia, que es donde siempre han tenido esas discusiones. Dicho eso, hoy también nosotros tenemos que ser claros. Colombia seguirá defendiendo su política de credibilidad fiscal, de sostenibilidad fiscal, pero tenemos que seguir atendiendo también a los más vulnerables. Por eso nosotros, ante la coyuntura que estamos viviendo, no hemos tenido reparo alguno en tener que recortar aquí, pero garantizarle a los jóvenes su educación universitaria gratuita, en instituciones técnicas y tecnológicas públicas también, en universidades públicas a los estratos 1, 2 y 3. Hemos lanzado el programa de subsidio al empleo, que estará inicialmente vigente 1 año, donde pagamos el 25% del salario mínimo legal mensual, equivalente a la seguridad social, para que contraten jóvenes entre 18 y 28 años. Y estamos también manteniendo muchos de los programas que atienden a la población más vulnerable. ¿Por qué? Porque es nuestro deber, pero con una perspectiva que quedará reflejada en el marco fiscal de mediano plazo que se presenta en todos los meses de junio, y es que Colombia seguirá defendiendo su postura de estabilidad fiscal y garantizando que buscaremos los ingresos de carácter permanente para que Colombia siga manteniendo esa credibilidad. Usted menciona la palabra tributaria, hablemos de una manera muy clara. Hay que construir soluciones para lo social, pero hay que hacerlo donde sean los que más recursos tienen en la población quienes ayuden a sufragar esa problemática social y que nos ayuden también a proteger los ingresos sostenibles de la nación. Señor presidente, los anuncios recientes sobre los jóvenes, matrícula cero y demás, ¿son producto del bloqueo, del paro? Son producto de lo que nosotros propusimos en campaña, Giovanni. Y qué bueno que usted me lo pregunte. Cuando yo hice campaña a la presidencia dije que la educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita sería una de nuestras banderas. Cuando yo me posesiono, la educación gratis pública era apenas del 8%. Creamos Generación E y la íbamos llevando ya hacia el 30% con miras en dejarla en el 50% en el mes de agosto del año 2022. Se vino la pandemia y le dije a la ministra María Victoria Angulo, hoy más que nunca hay que hacer algo muy ambicioso para proteger esa matrícula. ¿Y sabe qué hicimos, Giovanni? El año pasado creamos el Fondo de Solidaridad Educativa y pudimos llegarle con educación pública, universitaria, técnica y tecnológica a más de 700.000 estudiantes, particularmente de 1 y 2. Y en estrato 3 estamos financiando casi hasta el 80%. Y con eso pagamos el segundo semestre del año 2020, primer semestre del año 2021. Y acabamos de anunciar que a partir del segundo semestre del 2021, ahí lo que tendremos es educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratis para los estratos 1, 2 y 3. ¿Y sabe qué valoro? Que esto no lo estamos haciendo con ningún sentimiento unilateral, sino reconociendo que ese también es un anhelo de muchos sectores en Colombia. Lo han anhelado los jóvenes, maravilloso. Lo han anhelado también las centrales obreras, maravilloso. Lo han anhelado también partidos políticos, maravilloso. Y lo han anhelado organizaciones de la sociedad civil y también gobernantes locales. ¿Eso qué muestra? Que en torno a ese tema hay una gran convergencia. Y nosotros creemos
que esa política que hemos ya implementado de educación pública universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3 es la más grande revolución en materia de equidad que se haya hecho en la educación de Colombia. Señor presidente, uno escucha a los líderes del Comité del Paro y cobran como un hecho tumbar la tributaria, la renuncia del ministro Carrasquilla, la renuncia de la canciller, la caída de la reforma a la salud, incluso sugieren el haber perdido la sede de la Copa América. ¿Quién está ganando este pulso, presidente? Es que mire, empecemos por lo siguiente. El retiro de la tributaria, eso no es una victoria de nadie. Eso no es una victoria. Lo que el país necesita es recuperar esa discusión sensata e institucional en el Congreso de la República. ¿Por qué la retiramos? Porque la reforma estaba siendo utilizada como un factor para exacerbar odios. Eso no lo puedo permitir. Sobre todo cuando era un proyecto para proteger a más de 30 millones de colombianos vulnerables. Dijimos, vamos a construir entonces el consenso para sacar adelante esta iniciativa. Segundo, el ministro Carrasquilla tomó la decisión de renunciar, porque como él dijo, yo de pronto ya tengo un desgaste que no contribuye a la formación o a forjar consensos. Eso no lo entiende. La canciller ella misma también reconoce que se había cumplido un ciclo, no salió por presiones de nadie. Y adicionalmente, acá seguimos trabajando por los colombianos. Yo soy presidente de todos los colombianos, de los que votaron por mí y los que no votaron por mí. Esto no es un pulso. Y mucho menos un pulso donde esté en juego afectar a la población. Que la pregunta es, ¿quieren entrar en una conversación y construir acuerdos sobre temas de país? Lo hemos hecho muchas veces. Yo he concertado muchas cosas con las centrales obreras. Tenemos una mesa con los estudiantes, la ministra tiene mesa con los maestros y así en distintas áreas. Pero bloquear al país y permitir los bloqueos, pues es algo que lo que hace es derrotar el sentimiento de esperanza de toda una nación o querer afectar la reactivación o la vacunación. Entonces, por lo tanto, ahí no gana nadie. Esto no es un pulso, esto no es ver quién se cansa primero, porque lo que está en juego es una nación que ya está viendo recuperar su economía, que ya salió de la recesión, que necesita vacunarse masivamente y solamente podremos cerrar las brechas si aceleramos la reactivación y si aceleramos la vacunación. Entonces, nadie gana cuando tenemos ese tipo de situaciones. La apertura nuestra, toda, siempre a construir acuerdos, porque tenemos esa voluntad, pero también mantener siempre la firmeza de hacer cumplir nuestra Constitución y la ley y de proteger los derechos de los colombianos, sabiendo que detrás, por ejemplo, de muchos bloqueos en donde hemos tenido que intervenir con la fuerza pública, se ve un claro interés de algunos sectores de generar confrontaciones que tengan un desenlace fatal. Y eso implica que se tiene que obrar con contundencia, pero con mucha inteligencia y con mucha prudencia. Otra de los reclamos que le hacen, presidente, es la paz, que se descuidó durante su gobierno. Esa implementación, ¿hasta dónde se ha llegado y hasta dónde no? Porque en las calles le hacen una recriminación muy grande. ¿Sabe qué? Esa es de las cosas más tristes, Giovanni, porque nosotros lanzamos una política de paz con legalidad desde el primer día de gobierno. Nosotros, desde el mes de agosto del año 2018, le dijimos a la misión de verificación de Naciones Unidas, siga en Colombia y verifique cómo avanza la política de paz con legalidad, entre otras cosas porque la Corte Constitucional nuestra establece que cada gobierno puede tener ese margen de apreciación para desarrollar su política de paz. Y eso implica cómo se avanza en la implementación de muchas de las cosas que son necesarias para el país. Entonces se las desagrego. Mi antecesor visitó solamente una ETCR. Yo he visitado 6. En diálogos con las personas que están en proceso de reincorporación. Cuando yo llegué a la presidencia, solamente 2 planes de desarrollo con enfoque territorial se habían construido. Hemos construido 14 y tenemos 16. Tenemos más de 1.200 obras en los PEDETs desarrolladas en este gobierno. Hemos logrado no solamente aumentar la restitución de tierras, sino que vamos a ser el gobierno que más títulos habrá entregado en la historia de nuestro país en agosto del año 2022 con más de 50.000 títulos de propiedad. Hemos puesto en marcha una agenda donde está el catastro multipropósito, donde está la atención integral a la producción del campo, vías terciarias, la mayor inversión, acueductos rurales, electrificación rural.
Y todo esto, Giovanni, pasa por el escrutinio de muchos del Instituto Kroc, de Naciones Unidas y también de las mismas personas que saben qué era lo que se tenía que hacer y que se han dado cuenta que este proceso, previsto para ser implementado en 4 gobiernos, ha tenido una gran aceleración en beneficio de las regiones más golpeadas por la violencia. Y en lo que tiene que ver con reincorporación, hemos trabajado para los proyectos productivos individuales y colectivos. Y esos son hechos incontrovertibles. Entonces la pregunta es, hay personas que tienen una intención política de siempre decir, no importa lo que haga el gobierno Duque es enemigo de la paz, no implementa la paz. ¿Y sabe qué pasa? Se vuelve eso, es una guerra de narrativas. Y la única forma de salir de esa guerra de narrativas es con los hechos. Y los hechos son claros, son verificables y muestran el alcance que ha tenido la política de paz con legalidad. Señor presidente, hay movimientos en su gabinete, hay una nueva ministra de Comercio, una nueva ministra de Cultura, creo que con eso está logrando usted la paridad. Pero quiero preguntarle, ¿qué tan lejos o tan cerca está de Germán Vargas Lleras y qué tan lejos o tan cerca está usted de Álvaro Uribe Vélez? Mire, Giovanni, eso es un momento donde tenemos que pensar en Colombia. Todos tenemos que pensar en Colombia y construir pensando en Colombia. Yo he tenido una línea de buscar mis colaboradores con personas que tengan conocimiento, gestión y que también aporten a la construcción de una nación donde se cierren brechas sociales. Y nosotros hemos tenido personas que pueden estar afiliadas a un partido o pueden no estarlo, pero donde su criterio principal es ese amor patriótico por servirle a nuestro país. Entonces la doctora Jimena Lombana, es una persona que tiene una trayectoria en la diplomacia comercial, que fue secretaria general de Bancoldex, que conoce el comercio exterior a profundidad, que maneja varios idiomas, que se formó en negocios internacionales y ahora asume la cartera de comercio para participar activamente en una agenda de reactivación que le llegue a los pequeños y medianos empresarios de nuestro país, a los microempresarios de nuestro país. La doctora Mayolo, ella viene de ser presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura, tiene 31 años, pero fue además secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad de Cali. Entonces es un mensaje de una mujer joven, afrodescendiente, que ha hecho proyectos en el terreno, que necesitamos también que ese liderazgo lo lleve al departamento del Valle, ayude a construir soluciones también para la ciudad de Cali y que ella que hizo tanto por la gestión cultural afrodescendiente también lo extienda a otros lugares del territorio nacional. La elección de nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en la Cancillería, también para desarrollar una política exterior profunda y mucho más en estos momentos donde tenemos que seguir mostrando el talante democrático que tiene nuestro país. Y por supuesto la llegada de José Manuel Restrepo al Ministerio de Hacienda, gran economista, gran ministro de Comercio, rector, hombre de consensos. Entonces eso es para explicarle por qué nosotros tenemos esa visión. Y usted me pregunta, yo por el expresidente Álvaro Uribe tengo respeto, aprecio, valoro su forma patriótica siempre de buscar soluciones en el país. Con el doctor Germán Vargas Lleras fuimos contendores, pero tengo por él respeto y hemos tenido diferencias, pero también hemos tenido muchas veces coincidencias en temas que son importantes para el país. Y yo creo que también de parte de él hay un interés genuino, muchísimas veces de aportar a los grandes debates. Lo propio, el partido de la U, con sus dirigentes, con sus congresistas, aportan constantemente y con ellos también se ha construido el Partido Conservador. Con ellos también hemos trabajado muchísimos proyectos. Y tengo además un gran respeto por el doctor Omar Yepes, por su equipo, por los parlamentarios, los partidos cristianos. Hemos procurado siempre con Colombia Justa y Libre, con el MIRA, también de nutrir agenda con el conocimiento de ellos. Inclusive también Partido Liberal, que ha sido un partido independiente, con el Partido Liberal en muchos proyectos también hemos llegado a acuerdos. Hoy es un momento de país y todos tenemos que ver en esas prioridades de Colombia, reactivarnos, vacunarnos, atender a los más vulnerables y atender a los jóvenes. Todos tenemos que ser capaces de construir. Señor presidente, ¿qué pasó con la Copa América? ¿Por qué nos la quitaron? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? No fue claro que hubiésemos pedido un aplazamiento para tener aforo y nos hubieran dicho que no, y la asume Argentina, que ahorita está con una cuarentena de 9 días. Mire, Giovanni, ¿qué hay ahí? ¿Por qué no la quitaron? ¿Por la protesta, por la violencia, por nuestra imagen afuera
o por el COVID? Mire, yo creo lo siguiente. Primero, esta no es una copa politizada. Esto no se puede ver con enfoque político. Cuando yo llegué a la presidencia, me llamaron un día los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol y me dijeron: presidente, ayúdenos para que nosotros seamos sede de la Copa América en el año 2020. Y claro, ¿qué hay que hacer? Entonces, ayudé para conseguir la Copa. Después me dijeron: vea, presidente, hable con el presidente Macri para que podamos tener la final en Colombia. Hablé con el presidente Macri y logramos la final para Colombia. Teníamos la Copa el año pasado, vino el COVID. Presidente, ayúdenos para posponerla para el año 2021. Y se pospuso para este año. Y en este año tenemos una coyuntura, Giovanni. ¿Cuál es la coyuntura? Estamos viendo una situación también compleja de COVID en Sudamérica, porque hemos tenido picos y, como lo advertimos también con las aglomeraciones, podríamos tener un pico dentro del mismo tercer pico. Entonces, nosotros, ¿qué fue lo que planteamos? Oiga, si lo que se busca es que esto tenga más presencia de espectadores y que sea un evento de gran despliegue, pues estamos avanzando casi que en simultánea Colombia y Argentina en un proceso de vacunación donde prácticamente hacia el mes de noviembre podríamos tener aforos de más del 50%, que siempre se había dicho que ese era uno de los elementos. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Plantearlo, porque además tiene más beneficios económicos en turismo, en empleo, en medios, si tenemos un aforo superior al 50%. Le planteamos eso a la Conmebol. La Conmebol ha dicho: no, no podemos posponerlo porque tenemos un calendario. Pero yo creo que esa reflexión también la tiene que hacer la Conmebol. No es que nos la hayan quitado, porque además creo que la Conmebol también debe tener una deliberación en su comité ejecutivo y decir si está dispuesto a que se haga un torneo en un país que está también en una situación compleja dentro de la pandemia, o si por el contrario se puede buscar un periodo un poco más extendido donde pudiéramos estar los países originalmente organizados. O sea, no está cerrada la posibilidad para que se haga en Colombia incluso, pero en noviembre. Es que yo creo lo siguiente: si no es noviembre, ellos tienen que decir: mire, no se puede en noviembre, pero tienen también que dar alternativas, entre otras cosas por una cosa elemental, Giovanni. El éxito de estos torneos también empieza a darse en la medida que empieza a abrirse el aforo. Entonces, ¿que hubo campañas? Sí, claro que hubo campañas y que trataron de afectar, y hubo ataques con bots y todo. Pero este es un país que tiene credibilidad en el fútbol. Este es un país que ha organizado mundiales juveniles. Este es un país que ha organizado también torneos suramericanos juveniles, sub-23, etc. Entonces, yo quisiera que la Conmebol y su comité tenga esa última reflexión, pensando en el fútbol y pensando en lo que puede ser un torneo con aforos, para darle nuevamente una especie de startazo a la economía deportiva, que se pronuncien sobre esa materia. Si definitivamente no coincidimos en las fechas, perfecto, pero que tenga la Conmebol la posibilidad de tener esa decisión. ¿Ya ha hablado con la Argentina, con el presidente Fernández, si lo apoyan esa iniciativa? Yo hablé con el presidente Fernández tan pronto él ganó las elecciones, y después me vi con él en la posesión del presidente Arce en Bolivia, y siempre hemos mantenido un espíritu de colaboración. Pero yo creo que en este momento, en la situación en la que está Argentina, en la que está Colombia en materia de pandemia, pues la solicitud que se ha hecho de buscar un aplazamiento es sensato. Es sensato, porque además cualquier giro hacia un aforo de público va a ser más complejo si no resolvemos estos temas. Entonces, yo espero que el Consejo Directivo de la Conmebol por lo menos se tome el tiempo para hacer una consideración genuina. Si no se puede en noviembre, se entiende, pero entonces también que busquemos una alternativa donde ya podamos tener aforo, y que ese sea también una oportunidad para irle dando más participación a los hinchas de regresar a los estadios con distanciamiento social. Finalmente, señor presidente, sobre COVID, había una meta de los 8 millones. ¿Se logra o no se logra finalizando? Hoy estamos cumpliendo, hoy debemos llegar a los 8 millones de vacunados. Hoy. Y eso es importante. Nosotros nos pusimos la meta de llegar a 10 millones de vacunados para finalizar el mes de mayo. Si nosotros estamos logrando 1 millón entre 5 y 6 días, pues nosotros tenemos que ponernos una meta, y es que en la próxima semana, o sea, a partir de mañana prácticamente, tratar de estar por encima de los 170.000, ojalá lograr 2, 3 o 4 días por encima de 200.000. Pero a mí me gusta poner esas metas claras, porque si nosotros llegamos a 10 millones de vacunados terminando el mes de mayo, tenemos que hacer de junio y julio
meses donde podamos mantener ese ritmo y casi que proponernos llegar otra vez a otros 10 millones de vacunados y así lograr la meta que tenemos para este año, que son 35 millones de colombianos vacunados, porque esa vacunación masiva es fundamental para la reactivación segura de Colombia. Quiero cerrar, señor presidente, con el tema que nos atañe, los bloqueos. ¿Cuánto oxígeno nos queda? La Federación de Cafeteros dice que es de días, la SAC dice que es de horas, Camacol dice que son 500.000 empleos. Los gremios están muy preocupados, los ciudadanos de a pie también. ¿Cuánto oxígeno tiene el gobierno para aguantar estos bloqueos? Es que nosotros no estamos viendo esto como un proceso de aguante, Giovanni. Y yo lo quiero decir así de claro. Esto no es un tema de aguante. Nosotros no podemos estar viendo esto en una sociedad democrática. Aquí los que queremos ver a un país progresar, a un país crecer, a un país trabajar, a un país comerciar, a un país vacunarse masivamente. Ese es el interés de todo el pueblo colombiano. Yo no puedo creer que exista alguien que pretenda quitarle el alimento a otro. ¿Para qué? Para reivindicar causas. Que pretenda quitarle a otro la posibilidad de vacunarse. Que pretenda quitarle a otro la posibilidad de trabajar. No, eso no lo podemos permitir. Y tenemos que enfrentarlo no solamente desde el Estado. La sociedad entera tiene que hacer sentir esa voz para que esos bloqueos terminen. Eso no es una forma de protestar. Bloquear solamente es una forma de violentar los derechos de otros. Y nosotros estamos avanzando en el desbloqueo, como le digo también, en muchos casos, midiendo muy bien la proporcionalidad y la forma como se aproximan, porque sabemos que hay intereses de mucha gente de buscar desenlaces fatales para por esa vía incendiar la sociedad colombiana. Pero todos, absolutamente todos, tenemos que rechazarlo. Es una voz mayoritaria de un país que quiere trabajar, reactivarse, porque sin trabajo y sin reactivación no vamos a cerrar ninguna brecha social ni podremos reivindicar ninguna de las causas sociales que se argumentan como motivo en algunos lugares del territorio. Todos juntos, acompañando a nuestra fuerza pública, exigiéndole a nuestra fuerza pública, pero también teniendo una aproximación rápida, persuasiva, dentro de los protocolos, necesitamos decir, los colombianos queremos reactivarnos, queremos trabajar, queremos salir adelante. No hay una justificación para afectar los derechos de los demás. Señor presidente, pues muchas gracias por recibirnos hoy aquí en la Casa de Nariño y le deseamos lo mejor para el patio. Muchísimas gracias, Giovanni. Aquí, a usted y a todas las personas que nos están viendo, decirles que este es un año complejo. Hemos visto expresiones sociales, pero hoy más que nunca, la meta del pueblo colombiano, de todos unidos, tiene que ser la vacunación masiva, la reactivación de Colombia, cerrar brechas sociales y darle una respuesta muy clara a los jóvenes de Colombia en materia social, en materia económica y en materia de representación política. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Giovanni.